Agosto, mes de la Biblia. ¿Cómo pues invocarán? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo predicarán? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. En México hay 80 millones de personas que no conocen de la palabra de Dios. En medio de tiempos tan oscuros y difíciles en los que hay una gran inseguridad, secuestros, delincuencia, muertes por la pandemia, nuestros niños sufren ataques brutales, maltrato y explotación pornográfica. Miles de mujeres sufren acoso y violencia. Los feminicidios van en aumento. México está sufriendo. Necesitamos anunciar el mensaje de salvación. Trabajemos para poner las Sagradas Escrituras al alcance de todos los individuos. ¿Para qué? Para que ningún mexicano se pierda. En agosto, mes de la Biblia 2021, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, conciertos y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Únete y comparte con Sociedad Bíblica de México agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Dios les bendiga. Estamos listos para comenzar este tiempo de bendición y alimentación de la palabra de Dios. Les invitamos a compartir este programa a sus seres queridos para que juntos anunciemos el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Gracias por estar aquí. El día de hoy estaremos profundizando en el tema Dar testimonio de nuestro pasaje lema de Romanos 10. Estamos listos para comenzar nuestro programa el día de hoy con la participación coral. Escuchemos esta bella interpretación. Salvador de los
Continuamos con nuestro primer conferencista del día de hoy, el licenciado Marco Herrera, exdirector del área internacional de Ministerio de la Sociedad Bíblica Americana. Dios los bendiga. Reciban un saludo fraternal y afectuoso de un servidor. Mi nombre es Marco Herrera y es un privilegio colaborar con la Sociedad Bíblica de México en compartir el mensaje de la palabra con ustedes en este mes de agosto del 2021. Esta meditación de la palabra nos anima a compartir el mensaje del Evangelio con toda persona. El texto bíblico está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10. Leamos este hermoso texto de los versos 8 al 15 de este capítulo. Más bien, la Biblia dice: el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y este mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios, pues si ustedes reconocen con su boca que Jesús es el Señor, y si creen de todo corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice: Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios, y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice: Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero, ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla de el Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. En verdad, Dios nos invita a confiar en Él para ser aceptados por Dios. Esta oferta es para toda persona, sin importar quiénes son, cómo son, sus preferencias religiosas o sus ideas. Dios recibe a todos los que confían en Él, pero también Pablo pregunta: ¿cómo la gente va a confiar en Dios si no sabe nada de Él? ¿Y cómo van a saber de Dios si nadie les habla de Jesucristo? En este pasaje, Pablo les dice a los cristianos en Roma que el compartir el mensaje del Evangelio es un privilegio dado a nosotros. Dice que es muy hermoso ver llegar a los que traen buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos este privilegio. Pero también dice Pablo que es urgente que comuniquemos este mensaje con otros para que sean aceptados por Dios y experimenten lo que nosotros ya hemos experimentado: la salvación que Dios nos ofrece, la vida eterna, la esperanza de vivir con Dios. Esta urgencia se enfatiza porque nosotros no sabemos cuánto tiempo de vida tenemos o las otras personas tienen para que les hablemos de las buenas nuevas de Jesucristo. Quiero contarles algunas historias de mis experiencias en compartir el mensaje del Evangelio. ¿Por qué es un privilegio? ¿Por qué es urgente? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Por qué es un privilegio compartir el mensaje del Evangelio? Hace unos 3 años, el director de la Sociedad Bíblica de Uzbekistán, un país al sur de Rusia, en Asia Central, me invitó a visitar su país para ver el trabajo de la iglesia
en algunas regiones cerradas al Evangelio. Viajamos por avión de la capital a una ciudad del occidente del país. Nos esperaba un pastor en el aeropuerto y mi amigo le dijo: no puedo prometerte que no serás perseguido por tener esta Biblia. Cuídala bien, léela, vívela todos los días. Con esta advertencia, mi amigo le regaló una Biblia en ruso a este pastor en la ciudad de Nukus, cerca del mar Aral en aquel país. El país está dividido en 12 estados, pero en esta región el gobierno todavía no reconoce a la iglesia. El pastor tomó la Biblia, la apretó en su pecho y con una sonrisa dijo: no te preocupes, voy a cuidarla bien. Tener una Biblia en este estado, en esta región del país, es ilegal. En el resto del país, los cristianos pueden tener solamente una Biblia. Si tienes 2 Biblias, te multan con el equivalente a 2 a 3 meses de tu salario mensual. La mayoría de los pastores que conocí en este viaje han sido acosados, golpeados, encarcelados o multados. Me reuní con varios pastores, líderes de la iglesia en 4 ciudades de Uzbekistán. Escuché sus historias y fui testigo de su trabajo con la iglesia. Aún con todas estas limitaciones y problemas de persecución y opresión, los cristianos continúan compartiendo el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo con todas las personas. La iglesia en Uzbekistán está activa, vibrante y creciente. Ellos entienden muy bien que es necesario compartir este mensaje de salvación con otros porque es un privilegio que Dios les ha encomendado. El último día de mi visita me reuní con 15 pastores y les hice una pregunta. ¿Cuántas veces a la semana los cristianos de sus iglesias leen la Biblia? Se miraron y empezaron a reírse. Entonces les dije: ¿qué fue lo que dije mal? Me dijeron: no hay nada mal. Lo que pasa es que nosotros constantemente leemos la Biblia. En cada oportunidad, a lo largo del día, todos los días. Qué privilegio el poder compartir el mensaje que trae paz, el mensaje que cambió nuestra naturaleza, que nos fortalece, que nos da esperanza y un propósito para vivir. Es un privilegio que hasta los ángeles quisieran tener, como dice la primera carta del apóstol San Pedro. Este es el mensaje que les dieron a ustedes quienes les comunicaron la buena noticia, y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo, que fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. A nosotros nos toca ese privilegio, y eso lo entienden muy bien los cristianos de Uzbekistán. Ellos han experimentado personalmente que solo en Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Debemos darle gracias a Dios por el enorme privilegio que tenemos en México de compartir el mensaje del Evangelio con libertad, para que la gente también pueda experimentar el poder transformador de Dios que cambia la vida. Es un privilegio. ¿Por qué es urgente el compartir este mensaje? Ciertamente,
el compartir el mensaje del Evangelio es un privilegio que solamente nosotros tenemos, pero es urgente que lo hagamos. ¿Por qué? Porque hay muchos todavía que no han escuchado de este mensaje que transforma la vida, que da esperanza, que nos da un sentido a la vida, un propósito para vivir. Y por otro lado, es urgente porque nosotros no tenemos todo el tiempo para hacerlo. Dios nos da las oportunidades para compartir este mensaje con otras personas. Por ejemplo, tú puedes leer la Biblia en español, pero la mayoría de los mexicanos todavía no lee la Biblia, no la han abierto o no la entienden. Como leímos al principio, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios, pero ¿cómo lo van a reconocer si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? Nosotros tenemos el privilegio de tener la Biblia en nuestro propio idioma. Y aún más, podemos escoger entre varias versiones de la Biblia de acuerdo a nuestra tradición y entendimiento. Pero hay muchos en nuestro país que todavía no tienen la Biblia en el idioma que pueden entender. ¿Sabías que en México hay más de 250 grupos étnicos con sus propios idiomas? Es verdad que la gran mayoría entiende el español, pero cuando oran lo hacen en su propio idioma. Cuando se comunican en la familia lo hacen en su idioma. La expresión de sus sentimientos la hacen en su propio idioma, pero todavía no tienen la Biblia en su propio idioma. La Sociedad Bíblica de México está realizando una gran labor para traducir la Biblia en todos estos idiomas. Tienen un plan muy grande de iniciar 100 proyectos de traducción de la Biblia en lenguas indígenas en los próximos 10 años. Oremos por este esfuerzo grandísimo que solamente Dios puede llevar a cabo. En el mundo se hablan cerca de 7,000 idiomas, pero la Biblia todavía no ha sido traducida a más de la mitad de estos 7,000 idiomas. Hay mucho por hacer, por eso es urgente la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo a toda persona. Ustedes podrán pensar, bueno, yo no estoy metido en esto de la traducción de la Biblia, o tal vez diríamos, no tengo tiempo para andar visitando villas y poblados, pueblos remotos para hablarles de las buenas nuevas de Cristo. Es cierto, pero ¿qué de los que están cerca de ti? Tus hermanas, tus hermanos, tus papás, tu cónyuge, tus hijos, los vecinos, los compañeros de trabajo, de escuela, tus amigos. Realmente Dios nos ha puesto delante de nosotros las oportunidades de proclamar el Evangelio cada día. El apóstol Pablo le dijo a los efesios que ellos eran responsables de llevar la vida a los que están muertos para Dios. Esa misma urgencia es la que Dios nos comunica en su palabra. En la carta a los Hebreos leemos que nuestras conciencias nos dicen que no debemos quedarnos callados porque somos portadores de una gran salvación. Y Pablo también les recuerda a los corintios que Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. ¿Saben cómo reacciona la gente que ha esperado por mucho tiempo
el recibir la Biblia en su propio idioma? Quiero compartir con ustedes este video de la tribu Kinyal de la isla de Papúa en Indonesia, cuando por primera vez en su vida reciben la Biblia en su propio idioma. Traffic advisory Mike Alpha Delta from Sintani to Korapa, now crossing the ridge just above Sela, maintaining 1-2000. There'll be a big party when we land. They'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. Darana nyundi yibu da abna gigip memero. Dara memero kom. Sumni ni wenena nyundi yibu nisin. Mati yut sampai wahyu. Gigip dangkal wenena. Wera yoksimna igin kom. Kiaman. Light Valor Mike Alpha Delta landing Korapa. Light Valor Mike Alpha Delta on the ground. La gente tiene alegría y gratitud cuando por primera vez en su vida van a leer y escuchar la Biblia en su propio idioma. Recordemos de la urgencia de compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que todavía no conocen a Dios. Ellos van a recibir este regalo de vida de parte de Dios y lo van a agradecer por una eternidad. ¿Cómo compartir el mensaje del Evangelio? Una pregunta que siempre tenemos delante de nosotros es ¿cómo compartir el mensaje del Evangelio con otros? Cuando lo pensamos, nos da temor a ser rechazados, se van a burlar, no me van a hacer caso, o ponemos excusas para no hacerlo. No sé hablar, no soy predicador, no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Tenemos que recordar que no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Nosotros solamente somos los portadores
del mensaje. Somos como el cartero que entrega las cartas en cada domicilio. El cartero no escribe las cartas. El cartero solamente entrega la carta al recipiente. El mensaje de Dios tiene poder. Es la palabra poderosa con la que Dios creó todo lo que existe. El apóstol Pablo les recuerda a los cristianos de Roma esta verdad. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que le escuchen y crean en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Nosotros nos vamos a enfrentar a gente desinteresada en Dios, es cierto. Personas incrédulas y hasta algunos simplemente van a rechazar el mensaje. No debemos preocuparnos por esto. Al hablarle a otra persona acerca de Jesucristo, no le estamos ofreciendo una nueva religión, ni le estamos haciendo una oferta filosófica más. Estamos comunicando un poderoso mensaje que transforma vidas. Nosotros no somos los que transformamos a la gente. Es Dios quien hace la transformación. Es Dios quien nos salva. Lo único que tenemos que hacer es entregar el mensaje. Entregar la carta como el cartero. Un gran amigo mío de El Salvador, en Centroamérica, que ya está en la presencia del Señor, me contó que de joven él trabajaba en una plantación cafetalera muy grande. Tenía a muchos trabajadores bajo su cargo. Él no era cristiano. De hecho, él se declaraba como un incrédulo. Tenía muchos problemas personales que trataba de resolver tomando alcohol, sin conseguir realmente encontrar una solución. Uno de sus trabajadores iba a su casa todas las semanas y le pedía a mi amigo que le ayudara a leer un texto que él no podía leer porque era analfabeto. Eran textos de la Biblia. Este trabajador le decía: es que hoy voy a ir a la iglesia y vamos a estudiar este texto y no entiendo lo que ahí dice. Mi amigo le leía el texto bíblico y este trabajador le pedía que le explicara lo que había leído. Mi amigo, sin saber nada de la Biblia, le trataba de explicar lo que había entendido. Una de esas semanas, en su desesperación y depresión, mi amigo decidió suicidarse. Colgó una cuerda de una de las vigas de su casa, puso una mesa, se subió a la mesa y cuando estaba a punto de colocarse la soga al cuello, tocaron a la puerta. Era este trabajador que venía con otro texto para que se lo leyera. Era el capítulo 3 del Evangelio de Juan, la historia de Nicodemo y Jesús. Cuando Jesús le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿cómo puede alguien nacer de nuevo? La palabra de Dios llegó al corazón de mi amigo con esta lectura. En su desesperación de encontrar
una solución a su situación, a sus problemas, el Espíritu de Dios le da este rayo de esperanza de la palabra de Dios. Y claro, la necesidad de empezar de nuevo le llevó a preguntarle a su trabajador la misma pregunta que hizo Nicodemo a Jesús: ¿cómo puede alguien nacer de nuevo? Este trabajador le dijo a mi amigo: ¿por qué no vamos a la iglesia esta noche? Allí mi pastor le puede explicar más de esto. El poder de la palabra de Dios hizo el milagro de transformación en mi amigo. Él regresó a su casa una persona nueva. Dios le dio una vida nueva. Él se unió a una comunidad de fe y más tarde decidió entrar al seminario teológico para prepararse, para compartir este mensaje de redención y poder con muchos. Mi amigo llegó a ser el director de la Sociedad Bíblica de El Salvador, en donde realizó un ministerio muy fructífero por muchos años. De esta historia tan bonita, yo también aprendí una forma de compartir el mensaje del Evangelio con otros. Yo no soy un pastor y reconozco que soy tímido para iniciar una conversación con otros. Una vez en un viaje venía yo en un vuelo de 4 horas y junto a mí venía una señora y ella me preguntó qué libro estaba yo leyendo. Yo venía leyendo mi Biblia. Comenzamos a platicar. Ella era una doctora en filosofía, profesora en una muy prestigiosa universidad en los Estados Unidos. Y me intimidé al pensar que al compartir con ella lo que yo estaba leyendo, ella me iba a rechazar. Ella me dijo que no creía en Dios. Entonces yo hice lo que aquel campesino hacía con mi amigo. Yo le pasé mi Biblia a la señora y le pedí que leyera Juan capítulo 3. Ella terminó de leerlo y con lágrimas en los ojos me pidió que le indicara otros pasajes para que ella los leyera. Bueno, yo también se los indiqué, pero yo no dije nada. Al final del viaje, cuando estábamos ya llegando, ella me preguntó, ¿dónde puedo conseguir una Biblia? Y yo le regalé la mía. En verdad, este mensaje no es algo que nosotros fabricamos. No es algo que nosotros tenemos que elaborar y presentar en una forma atractiva. El mensaje en sí es poder de Dios. Pero nos toca a nosotros hacerlo, nos toca a nosotros compartir. Dios no va a hacerlo por nosotros, ni va a enviar a sus ángeles a que tomen nuestro lugar.
Y quiero terminar con esta ilustración. Un pastor contaba esta historia de cuando Jesús regresó al cielo después de su resurrección. Se encontró con un montón de ángeles enojados, con la espada desenvainada, listos para ir a la tierra a vengar su sufrimiento. Y Jesús les dice: guarden sus espadas. Ahora depende de mis discípulos terminar la tarea. Pero si fracasan, le preguntaron los ángeles, y Jesús les respondió: no tengo otro plan. En verdad, no hay otro plan. Nos toca a nosotros servir. Es un privilegio compartir el mensaje del Evangelio. Es una tarea que debemos ver con urgencia y debemos pedirle a Dios que nos prepare con humildad para ver las oportunidades que Dios nos da cada día para compartir su mensaje de buenas nuevas con la gente que nos rodea. Que Dios nos bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por la vida del licenciado Marco Herrera. Nos permite recordar cuando la palabra de Dios llegó por primera vez a nuestras manos y el mensaje de salvación habló a nuestras vidas. Ahora que tenemos la oportunidad de compartir las buenas nuevas, debemos recordar que no es nuestro mensaje, sino el mensaje de Dios, el cual tiene poder para transformar vidas. Dios nos ha puesto delante de nosotros las oportunidades para proclamar el Evangelio cada día. Celebra con nosotros agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Queremos que el mensaje de la palabra de Dios corra por todo nuestro país y más vidas sean transformadas. Por eso ponemos a tu alcance una gran variedad de Biblias al 50% de descuento. Visita nuestra sala de ventas y nuestra tienda en línea, donde contamos con Biblias para todas las edades. Aprovecha las promociones que tenemos para ti. Agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. En este tiempo, donde se carece de fe, de amor y de esperanza, la Biblia es la luz y la voz de Dios para todos los mexicanos. Sociedad Bíblica de México, facilitadora de las Sagradas Escrituras, tiene la misión de presentar al pueblo de México la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo las Sagradas Escrituras al alcance del mayor número de personas, a través de una distribución eficaz en la lengua que puedan leer y entender, a precios accesibles y en formatos adecuados. Yo oraba, decía: Dios mío, yo no, a veces que no entiendo bien tu palabra, pues quizás porque no hablo tan así bien español. Ya nomás escucho, dice, los capítulos y ya me baso en la Biblia. Entonces ya entiendo y me saca de dudas. A partir de que yo escuché el proclamador, mi vida ha cambiado. Mi vida, la de mis hijos que están conmigo, ha cambiado 360 grados. Sé parte de esta misión. Ayúdanos a llevar la palabra a los mexicanos que necesitan conocer a Dios. Realiza tu donativo a las cuentas que aparecen en pantalla. Juntos, anunciemos el mensaje.
A continuación tenemos la colaboración del pastor Aristeo Salgado, presidente de la Unidad Ministerial del Valle de Toluca, tesorero de Camemex, también es director del Instituto Bíblico Victoria y vocal del Consejo Interreligioso del Estado de México. Estamos atentos a este mensaje. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Para mí es un placer poder estar en este día, ¿verdad? En el mes de la Biblia, agosto, el mes de la Biblia, y me da mucho gusto el poder estar aquí en la máxima casa de la Biblia, ¿verdad? En la Sociedad Bíblica de México, para compartir un poquito acerca precisamente de las Sagradas Escrituras. Y bueno, estamos anunciando el mensaje: cómo pues invocarán, cómo creerán y cómo oirán y cómo predicarán, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Estamos en un tiempo en donde la gente necesita que se le anuncien las buenas nuevas, ¿verdad? Pero hay un pensamiento en este capítulo 10 de Romanos del apóstol Pablo, ¿verdad? En donde dice: ¿cómo oirán? ¿Cómo predicarán? ¿Cómo creerán? Cuando tú lees el principio del capítulo, te das cuenta que Pablo está hablando acerca del pueblo de Israel, y dice el primer versículo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, para salvación. El versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, me encanta esta parte porque Pablo está diciendo que él da testimonio. O sea, Pablo se hace parte de la situación, parte del problema. Y digo, ¿por qué problema? Porque nosotros conocemos que el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado y estaba tan lleno de tantas costumbres, de tantas cosas, que ellos se adjudicaban el derecho, ¿verdad?, de conocer las Escrituras y finalmente no estarlas viviendo. Y Pablo, ¿verdad?, reconoce esta situación y él mismo dice: yo doy testimonio. Sabes, yo creo que en este tiempo Dios está buscando gente que se atreva a ponerse en la brecha y dar testimonio de que la gente necesita de Dios, de que la gente necesita la salvación, de que la gente necesita la palabra del Señor. Qué increíble es que haya un mes de la Biblia, que haya un mes en donde se dedique, ¿verdad?, esta importancia a la palabra del Señor, ¿verdad? Pablo está diciendo en este segundo versículo, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Y saben, las condiciones no son diferentes a cómo vivía la gente en aquel tiempo. El día de hoy hay mucha gente que dice conocer al Señor y pareciera que tiene un celo, pero no es un celo por Dios. Pablo tiene un celo por la palabra. Pablo tiene un celo porque la gente conozca la palabra. Y aquí vemos ahora dos grupos, ¿verdad? El grupo de la gente que está conociendo la palabra del Señor y el grupo de la gente que dice conocer a Dios, pero que no tiene una relación con Dios. Y creo que este es un mes muy importante en el que nosotros tenemos que valorar esto y venir, ¿verdad?, y empezar a compartir la palabra del Señor y ser nosotros mismos un testimonio vivo de todo lo que hemos aprendido en la palabra del Señor y poderles dar a los demás. Una esperanza que Pablo tenía era que su propio pueblo pudiera venir, ¿verdad?, y conocer la palabra del Señor, conocer al Señor en toda su totalidad, en todo su esplendor, pero a través de la palabra del Señor. Amén. Dice aquí algo bien importante: no solo por Israel, a quien Pablo amaba, sino a todos. A esto es a lo que me refiero. O sea, Pablo quería establecer la palabra del Señor en todos lados, en la gente que no conocía, en la gente que parecía conocer, ¿ok? Y nosotros debemos de ser como Pablo, no debemos hacer acepción de personas, ¿ok?
Dice aquí algo que escribí, dice, la pregunta es, ¿dónde está Dios en este tiempo? Y yo te puedo decir una cosa, la gente puede encontrar a Dios a través de la palabra del Señor. Amén. Y mucha gente hace lo que hace, el tener conocimiento solamente o celo de algunas cosas, porque no conocen verdaderamente al Señor. No conocen al Señor. Y por eso es que Pablo termina diciendo, ¿cómo oirán? ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo predicarán? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Sabes, tú y yo podemos ser esas personas que podamos llevar la salvación, la misma salvación que Pablo quería para Israel. Hoy esa misma salvación sigue vigente para toda la gente que quizás piensa que está en una religión, que quizás piensa que está en un grupo, que quizás piensa que lo mejor es lo que él tiene, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención, que dice que ellos tenían celo, pero no en cuanto a ciencia. ¿Y sabes dónde encuentras tú la ciencia? La ciencia la encontramos en la palabra del Señor. Aquí encontramos la ciencia de Dios, lo que salva a la gente, lo que trae transformación a la gente, lo que trae dirección a las personas. Y yo creo que esta nación, México, necesita la palabra del Señor. Te necesita a ti como Pablo, como alguien que se pone en la brecha, como alguien que intercede por los demás, ¿verdad? Pablo sabía perfectamente la condición del pueblo de Israel, pero sabía que el Dios Todopoderoso podía traer salvación al pueblo de Israel por medio de la palabra. Y Pablo se propone en su corazón enseñarle al pueblo de Israel y enseñarle a los que no eran del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque vemos que la palabra del Señor dice que Pablo fue un apóstol a aquellos que no eran del pueblo, ¿verdad? Y ves cómo Pablo cumple ese propósito. Así tú y yo tenemos que cumplir el propósito de Dios, conociendo la ciencia que está en la palabra del Señor para podérsela llevar a tanta gente que hoy lo necesita. Te animo a que no solamente en agosto, el mes de la Biblia, sino todos los meses de este año, todos los días de tu vida, tú puedas ser alguien que dé testimonio de que la palabra de Dios funciona, de que la palabra de Dios puede cambiar las vidas, de que la palabra de Dios puede traer sanidad, de que la palabra de Dios puede traer restauración, puede traer restitución, puede traer salvación en el nombre poderoso de Jesucristo. Y tú puedas ser alguien, ¿verdad?, que pueda cumplir el propósito de Dios. ¿Sabes? Hermosos pueden ser tus pies, hermosos son tus pies, porque tú eres alguien que puede llevar la palabra del Señor. Sabes, yo no sé si en este momento tú estés pasando por un momento donde digas, híjole, qué terrible tiempo el de la pandemia, qué terrible tiempo en el que hemos estado viviendo. Yo te animo a que no haya ningún obstáculo en tu vida para que tú puedas ser testimonio vivo de lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de otra persona. Te animo a orar en este sentido, a que tú puedas ser alguien que se comprometa a leer la palabra, a usar la ciencia de la palabra para que mucha gente tenga salvación. Y si tú estás ahí viendo esto y el día de hoy tú sabes que no eres salvo y que necesitas la palabra para ser salvo, te animo a orar conmigo en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias porque tú dejaste escrita tu palabra para bendecir mi vida, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en tu palabra yo puedo, Señor, encontrar mi salvación, puedo encontrar mi dirección, puedo encontrar mi liberación y mi sanidad. Y el día de hoy, Señor Jesús, ayúdame a que de la misma manera como Pablo fue alguien que dio testimonio de algo hermoso, Señor Jesús, que podía hacer la palabra en aquellos que aún sentían que podían tener una religión o podían sentirse los únicos en la tierra. Señor, yo te pido, Señor Jesús, que me ayudes, Señor, a que aquella gente que puede decir que te conoce, pero que no te tiene, Señor, pueda venir, Señor, y conocer tu amor, tu grandeza y tu poder a través de tu palabra. Yo quiero ser
alguien, Señor Jesús, quien sus pies sean hermosos por llevar tu palabra a los que la necesitan, en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga, felicidades a la Sociedad Bíblica por todo lo que están haciendo, y creemos que Dios va a hacer que México sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Dios los bendiga. El pastor Aristeo Salgado nos ha recordado nuestro compromiso con compartir la palabra de Dios. Seamos valientes y dejemos que la palabra misma obre en nuestros corazones. del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno.
gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Celebra con nosotros agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Queremos que el mensaje de la palabra de Dios corra por todo nuestro país y más vidas sean transformadas. Por eso ponemos a tu alcance una gran variedad de Biblias al 50% de descuento. Visita nuestra sala de ventas y nuestra tienda en línea, donde contamos con Biblias para todas las edades. Aprovecha las promociones que tenemos para ti. Agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Estamos muy agradecidos de haber compartido hoy este tiempo con ustedes. Les esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Queremos invitarles a que nos visiten en nuestras redes sociales y nos puedan dejar sus comentarios. También en nuestra página institucional www.sbm.mx. Ahí conocerán más acerca de la misión y visión de Sociedad Bíblica de México. Nos vemos mañana. Hasta pronto.